Salman Rushdie es el renombrado novelista británico hindú, uno de los autores más exitosos de los últimos años. Como Gabriel García Márquez, incorpora elementos del realismo mágico, mezclando lo fantástico con lo real, crea mundos literarios muy ricos y evocadores, pero por expresar su propia arte, ha sido perseguido por 30 años por radicales fundamentalistas de la religión islámica. Una persecución que ha sido exitosa en quitarle la vida a múltiples personas que han trabajado en las obras de Salman Rushdie. Aquí te contamos la historia de cómo empezó esta moderna cacería de brujas. Bienvenidos, les habla Ricardo Lugo, también conocido como Bibliotequeando. Me pueden seguir en las redes donde discuto distintos temas de los libros y en el podcast bajo el mismo nombre donde resumo libros toda la semana. El punto de este video, que vamos a empezar a hacerlo semanalmente, son videos cortos con texto de las historias que hemos aprendido en los distintos libros. En este caso, el popular libro de versos satánicos de Salman Rushdie, que tristemente genera esta persecución extremista de la religión islámica hacia él. Es una historia muy triste, trágica, con muertes en el camino, pero con un mensaje muy interesante, muy poderoso al final. Así que espero que lo disfruten. El autor nace en 1947 en la India, pero muy joven se muda a Inglaterra a los 7 años de edad. Eventualmente se convierte en ciudadano británico y como persona en verdad se convierte muy occidental, por lo menos en sus valores y su manera de pensar. Él viene de una familia musulmana y esto es muy importante en esta historia. Pero eventualmente decide estudiar en la Universidad de Cambridge, un hombre muy inteligente, brillante, entra a una de las mejores universidades del mundo y empieza ahí su carrera como autor. Se hace famoso con Hijos de la Medianoche, pero venimos a hablar específicamente de su cuarta novela, Los Versos Satánicos, publicada en 1988. Los Versos Satánicos es una novela de realismo mágico, una historia muy interesante, dos actores musulmanes que vienen de la India, que compiten por la fama, compiten en un mundo de caos y magia. Cada uno se va a convertir como una representación del bien y del mal religioso, pero también en la historia de fondo se ve la formación de la fe islámica. La fe musulmana desde su propio nacimiento. Sale el profeta Mahoma y él lo refiere, o mejor dicho, lo menciona al profeta de una manera satírica, de una manera que causó mucha controversia dentro del mundo islámico. Pero ¿de qué manera es que el autor se burla de la religión musulmana? Porque él utiliza un evento de la vida real, por lo menos reportado en el Corán, para basar parte de la historia de los versos satánicos. Porque Mahoma, el profeta, cuando es perseguido fuera de la Meca, recordemos que Mahoma crea la religión musulmana en lo que es hoy en día Arabia Saudita, una cultura extremadamente pagana. La comunidad estuvo en contra de la formación de esta religión y él y 83 de sus seguidores fueron perseguidos al punto que tuvieron que emigrar de la Meca e irse hoy en día a Etiopía. Pero él regresa porque él compromete, o mejor dicho, negocia con los paganos que estaban en la Meca. Para poder regresar, Mahoma incorpora a 3 diosas preislámicas como deidades legítimas, que son Lat, Usa y Manat. Estas serían las únicas 3 diosas, además del dios Alá, que forman parte o formarían parte de la creencia musulmana, eventualmente escrita en el Corán. Cuando los habitantes de la Meca escuchan a Mahoma confesar la importancia de sus propios dioses paganos, ellos revocan esa prohibición de que Mahoma forme parte de esta ciudad, y esos que habían emigrado empiezan a regresar después de escuchar la confesión de Mahoma y la aceptación de él mismo en la Meca. Pero cuando llegaron, tanto los paganos como sus seguidores se sorprendieron al escuchar que Mahoma cambió de opinión. Admitió que había sido víctima de los susurros del diablo, de los susurros de Satanás. Así que esos versos que salen en el Corán, cuando él acepta a Lat, Usa y Manat, fueron conocidos después, hasta el sol de hoy en día, dentro de la religión musulmana, como los versos satánicos. El día en que Mahoma pronunció los versos satánicos es la única vez que Mahoma dijo unas palabras que venían del diablo y no de Dios. Entonces Salman Rushdie no inventa los versos satánicos, él simplemente agarra esa historia y muestra de manera satírica, de manera burlona, por falta de una mejor palabra, cómo es que Mahoma empezó parte de la religión musulmana. Y recordemos que la religión musulmana ni siquiera permite la expresión artística de Mahoma. No hay esculturas, no hay dibujos, no hay arte que representen visualmente a Mahoma. Entonces solamente referirse a él en escrito es extremadamente peligroso. Por lo tanto, el libro termina siendo prohibido en muchos países musulmanes, Arabia Saudita, Bangladesh, Egipto. Hay protesta, quema de los libros, atacan a las bibliotecas, librerías que tienen a esta obra. Y por la presión social, no siempre fue el gobierno, a veces fue la presión social que causa
que este libro se prohibiera en estos distintos países. Pero la prohibición más notable se realiza en Irán. El ayatolá Ruhollah Khomeini, el mismo de la revolución de 1979, el fundamentalista que cambió este país. Los que han escuchado el resumen del libro Persepolis en el podcast lo recuerdan claramente. Este ayatolá Khomeini emite una fatwa o fetwa, que es un pronunciamiento legal dentro de la religión islámica, emitido por algún especialista en la ley religiosa. No es alguien necesariamente con poder legal dentro de estas naciones musulmanas, pero sí del punto de vista religioso. Porque lo que quieren hacer es aclarar cuestiones específicas dentro de la ley islámica de los países que siguen el Sharia, como Arabia Saudita o Irán en este caso. Pero en esta historia el ayatolá iraní no está buscando aclarar ningún problema legal. Él emite esta fatwa pidiéndole al mundo musulmán que asesine a Salman Rushdie. Y quiero hacer una pausa en este punto porque es muy importante aclarar esto. Históricamente un dictador tiene límites geográficos de donde puede oprimir y ser un tirano. Pero en este caso, el líder iraní, una dictadura que todavía hasta el sol de hoy en día sigue oprimiendo a su pueblo, ese líder iraní ahora puede cruzar fronteras ideológicamente a través de la religión y el fundamentalismo y el extremismo. Él le puede pedir al mundo musulmán, un mundo por supuesto que no está buscando en su alta mayoría asesinar a Salman Rushdie, pero él sabe que hay personas individuales suficientemente extremistas, suficientemente fundamentalistas, que van a ejercer esta fatwa, que van a buscar asesinar al autor. En otras palabras, no hay donde esconderse. Salman Rushdie no puede simplemente no visitar países con mayoría musulmana. En cualquier parte del mundo, a él lo pueden buscar. Y es lo que sucedió. Tristemente, estos extremistas le hicieron caso a esta fatwa. 6 meses después de que fue emitida la orden, se realiza el primer intento de homicidio. Un hombre llamado Mustafa Masseh, un libanés musulmán, preparó una bomba en el Hotel Beverly House en el centro de Londres, la ciudad donde vivía el autor. Y la bomba, por suerte, no explota cuando Salman Rushdie está ahí, explota mientras Mustafa Masseh la estaba construyendo. Mustafa muere en el proceso, pero la organización terrorista que lo financió explica que él estaba en una misión de asesinar al autor. Con esta información, Rushdie consigue seguridad privada, el gobierno inglés también lo ayuda. Así que los extremistas islámicos deciden seguir esta fatwa de otra manera. No podemos asesinar a Rushdie, por lo menos por ahora. Así que busquemos asesinar a otras personas que fueron involucrados en la creación de este libro. Empiezan con la persona que tradujo los versos satánicos de Salman Rushdie al japonés, el hombre llamado Hitoshi Igarashi, que fue tristemente asesinado a cuchillazos por extremistas islámicos. Después vino William Nygaard, el editor noruego del libro, que recibió 3 disparos en la espalda, pero milagrosamente sobrevive. Después viene el editor italiano, Ettore Capriolo. Lo apuñalan en el pecho, lo apuñalan en la cara, milagrosamente también logra sobrevivir. Cabe destacar que la policía italiana nunca consiguió evidencia de que fueron islámicos, pero nunca se consiguió evidencia de ningún otro tipo de prueba. Por lo tanto, muchas personas creen que Ettore Capriolo también fue atacado por estos extremistas. Y después también vino el caso famoso del autor Aziz Nesin, que estuvo encargado de traducir la obra al idioma turco. En el año 93, él se estaba quedando en un hotel en el este de Turquía, y de repente militantes islámicos prendieron fuego a este hotel con el plan de asesinarlo. Hubo protestas fuera del hotel donde él estaba, no solamente militantes islámicos, sino también otros creyentes de la religión que pensaban que este libro era blasfemia. Murieron 35 personas en las manifestaciones, aunque el autor pudo sobrevivir. Como pueden ver, no son organizaciones necesariamente formales. Si el gobierno iraní mandara a su inteligencia a asesinar a Rushdie, probablemente lo lograrían. Pero decidieron utilizar estos amateurs, estos novatos radicales, una manera de limpiarse las manos hasta cierto punto. Pero el gobierno iraní lo quiere muerto. Por lo tanto, deciden ofrecer dinero a la cabeza de Salman Rushdie y pronuncian una orden o una recompensa de $3 millones a quien sea que pueda asesinar al autor. Una orden que todavía está efectiva, cabe destacar. Hoy en día paga casi $3,5 millones si puedes asesinar al autor. Así que Rushdie no le quedó de otra. Tuvo que esconderse, buscar protección policial durante 9 años, parecido al sistema de protección de testigos. Él se esconde con una nueva identidad bajo el alias Joseph Anton. Durante 9 años, aún así él no paró de escribir libros, escribió 4 libros más. Después Irán empieza a tener problemas económicos, la guerra con Irak, sanciones,
y la necesidad de mejorar relaciones económicas con varios países del occidente, principalmente Inglaterra, el país que es ciudadano del autor, los obliga a eliminar la orden del fatwa. Así que la fatwa ya no está emitida, pero la recompensa sigue activa. Así que cuando esto sucede, cuando la fatwa es levantada, finalmente Salman Rushdie vuelve a la civilización a principios de los años 2000. Y aquí todo parecía que volvía a la normalidad. Irán, el mismo ayatollah Ruhollah Khomeini, afirma que el gobierno ya no quiere que asesinen a Salman Rushdie. Como diría Nicolás Nassim Taleb, todos los rumores son falsos hasta que alguien los desmiente oficialmente. Por su valentía, al autor le dan un premio, nombrado caballero dentro de la sociedad inglesa. Oficialmente su nombre sería Sir Salman Rushdie. Los países musulmanes no les gustó esto. Pakistán e Irán expulsaron a sus representantes ingleses en su país, a los cónsules, a los embajadores. Pero dentro de todo, Rushdie parecía vivir en un mundo regular o digamos normal. Él seguía viviendo bajo protección, pero podía vivir libremente con su propio nombre en público. Pero todo se complica en el 2010 cuando él sale, según un reporte de inteligencia, en la lista de las personas más buscadas para ser asesinadas por la organización terrorista Al-Qaeda. Así que nuevamente tiene que esconderse por unos pocos meses, sigue con mucha protección y eventualmente sale o regresa nuevamente a la civilización, y en el 2012 iba a presentar en el Festival de Literatura de Jaipur en la India, pero le llegó un reporte de la inteligencia local diciéndole que había un asesino contratado, un sicario, ya esperándolo en este festival. Así que nunca fue a esa presentación, se vuelve a esconder, pasan los años y él mismo se dice que bueno, tengo que vivir mi vida. No puedo vivir con miedo y pensando en la seguridad en todos lados. Eso no es vida tampoco, que se entiende. Pero eventualmente alguien dio con él. En el año 2022, el año pasado, de todos los lugares del mundo, en Estados Unidos, en un pequeño pueblo resort del estado de Nueva York, Rushdie estaba dando una presentación de literatura y de repente un hombre brinca al escenario y apuñala al autor en el cuello, en la cara y en el abdomen. Rushdie pierde un ojo, sufre daños severos a su hígado, pero milagrosamente sobrevive. Uno de los peores ataques a la literatura y a la libertad de expresión en tierra estadounidense. Creo que este ataque, como diría Irene Vallejo, muestra que los libros siempre han estado en guerra por muchos años. De milagro todavía los tenemos. Y de milagro todavía tenemos a Salman Rushdie, que continúa vivo hoy en día. Hace 2 semanas hizo su última aparición pública, que fue una aparición secreta. Estaban entregando un premio y él era el invitado secreto. Nadie sabía quién era. Era un teatro muy pequeño, 100 personas, que fueron muy revisadas por la seguridad. La gente le pareció extraño hasta que aparece él en el escenario. Él es muy respetuoso, se disculpó por haber sido un invitado secreto, por esa es su vida, tristemente hoy en día. Y a él le importa, porque él mantuvo su integridad. Él sabe que si él cambia el libro, si él modifica la escritura, si él se disculpa de la religión musulmana, todo esto se desaparece. Pero él se ha convertido en un ícono de la libertad de expresión, de la libertad de la literatura, de la libertad del arte. Y él nunca ha cambiado ni una sola sílaba en esta obra, a pesar de que llevan ya 30 años tratando de matarlo. Y uno escucha esta historia y uno diría, bueno, me imagino que todos estamos de acuerdo en apoyar a Salman Rushdie, pero se sorprendería. Hay varios grupos, tanto islámicos como no islámicos, que dicen que es irrespetuoso, ofensivo, discriminante hacer algún tipo de burla, insultar o ridiculizar las creencias sagradas de una cultura y sociedad, independientemente de que el autor haya formado parte de la misma, en el caso de Rushdie, que fue criado como musulmán. Básicamente argumentando que hay límites de la libertad de expresión. Aclaran que no están de acuerdo con el ataque, con los asesinatos, aunque no dudo que hayan personas que sí lo están. Es más, que el argumento de este libro nunca debió haber sido publicado, que este libro nunca debió haber sido impreso, y que al mismo tiempo las personas que hablan sobre este tema, sobre estos ataques a Salman Rushdie, como yo en este momento, están promoviendo la islamofobia. Y aquí les voy a dar yo mi opinión. El problema de la islamofobia, por supuesto, existe. La discriminación religiosa existe. No estoy rechazando la existencia. Pero no podemos cometer el error, muy común, en mi humilde opinión, de categorizar toda crítica a una cultura, ideología, religión como una fobia. Fobia, la definición específica que consigues en un diccionario hoy en día, fobia es el temor intenso e irracional, de carácter enfermizo, hacia una persona, una cosa o una situación. Énfasis en la palabra irracional.
Salman Rushdie no tiene ningún tipo de miedo irracional. Es perfectamente racional que su vida está en peligro por fundamentalistas de esta religión. Independientemente de cuál sea la religión, hay que criticar este tipo de comportamiento. Salman Rushdie debe de tenerle miedo a estos extremistas. Cualquier otro autor que quiera expresar una idea parecida tiene que tenerle miedo a estos extremistas. Es ese miedo apropiado para todas las personas partícipes de la segunda religión más grande del mundo. Por supuesto que no. Es racional pensar que el sistema islámico, religioso, gubernamental y militar busca perseguir y silenciar a Salman Rushdie o a otros autores. Eso es racional. Sin mencionar que sí lo hacen. Tenemos la fortuna de que Rushdie es un autor de renombre. Pero ¿cuántos periodistas ya no han sido víctimas de este sistema? No nos olvidemos de Charlie Hebdo. Si recuerdan la revista francesa satírica, que el 7 de enero del 2015, en París, en Francia, sufrió un atentado terrorista por haber realizado una caricatura del profeta Mahoma. Al publicarse esa revista, entraron 2 hermanos musulmanes al cuarto de redacción de la revista, a sus oficinas, y llevaron a cabo un ataque armado. Entraron con rifles de asalto, mataron a 12 personas e hirieron a otras 11, solamente por haber formado parte de esta revista. Ellos estuvieron en la fuga por 2 días y después en esa fuga mataron a un policía. En el proceso, eventualmente, las fuerzas de seguridad francesas dieron con ellos y los asesinaron. Y un poco olvidado en ese ataque es que hubo un cómplice. Al mismo tiempo, mientras se estaba efectuando ese ataque, otro hombre llevó a cabo otro ataque en un supermercado kosher, un supermercado judío, en Porte de Vincennes, en Francia, y asesinó a 4 personas. Él también había matado a un policía el día anterior y eventualmente la policía dio con este hombre y también lo asesinó. Mi conclusión es que a nadie que le importa la literatura, que le importa la lectura, que sepa la historia de la raza humana peleando, no solamente por la libertad de expresión, pero por la habilidad de tener sus propias ideas y expresarlas, tiene que estar de acuerdo con Salman Rushdie. Aquí no se está promoviendo el odio hacia otros grupos de personas, se está promoviendo la defensa de poder expresar, de poder interpretar y tener tus propias ideas. Quiero terminar este episodio analizando una frase que dijo Salman Rushdie en medio de todo este caos. La frase dice: la defensa de la libertad de expresión empieza en el punto que tienes que defender a los que no puedes soportar. Frecuentemente tienes que defender a las personas que percibes como escandalosas, desagradables y repugnantes. Y ahí termina esa frase. Y yo creo que eso es algo que se le olvida a la gente. Es muy fácil creer en la libertad de expresión cuando es para promover las ideas que tú mismo quieres expresar, que tú mismo quieres multiplicar en la sociedad. La verdadera prueba de si crees o no en la libertad de expresión es si defiendes o no el derecho de las ideas que no te gustan de ser expresadas. Fíjense cómo él dice en esa frase: la defensa de la libertad de expresión empieza. La palabra empieza. Antes de eso no hay libertad de expresión. Mientras tú estés apoyando ideas con las que tú estás de acuerdo, no estás apoyando la libertad de expresión. Esa es la prueba final de si crees en este valor o no. Un valor liberal, cabe destacar. Si me permiten una referencia de literatura. Muchos hablan de la libertad de expresión, muchos hablan de la igualdad de las voces, de las opiniones, pero muchas de esas personas simplemente son los cerdos de rebelión en la granja. Todos somos iguales, hasta que unos son más iguales que otros. Si quieres sintonizar el resumen de los versos satánicos de Salman Rushdie, este lunes 4 de diciembre tendremos el episodio publicado en el podcast. Y con eso concluimos este capítulo en la historia de la libertad de expresión, en la historia de Salman Rushdie. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like al video, suscríbanse, compartan y sigan apoyando el podcast, este concepto de bibliotequeando, de aprender, expander la cultura y conocimiento a través de los libros.